Ok, en la clase pasada vimos un do file donde hacíamos un poquito de procesamiento de datos, cómo cargar bases de datos, cómo limpiar, cómo generar algunas variables, cómo recodificar, cómo hacer algún tipo de gráfico, cómo hacer una tablita de estadísticos descriptivos, una tablita de frecuencia, un histograma, un gráfico de densidad. Eso vimos hace una semana. Ahora vamos a continuar un poquito pero viendo algo de econometría. Yo sé que la mayoría de ustedes ya ha visto algo de econometría, sobre todo fundamentos, eh, pero vamos a repasar un poco y para eso les he puesto el do file este en Paideia. He puesto una carpeta acá, esta carpeta. Y en esa carpeta está el do file que se llama PD y tres bases de datos, una que dice ENAO14, otra dice ingresos y otra que dice base ENDES. Vamos a trabajar con las tres. Pero primero limpiamos el entorno de Stata, luego vamos a decirle a Stata que nuestro directorio va a ser esta carpeta que yo le he llamado PD. Esa carpeta es el lugar donde están mis bases de datos, donde he descargado mis bases de datos. Y además están ahí se van a guardar mis resultados. Entonces, ese es mi directorio. Luego voy a abrir una base de datos que está en Internet, ¿no? Estoy poniendo que abro una base de datos que está en esa dirección de Internet. Es una base de datos de Stata. Vamos a abrir esa base de datos. Y acá tenemos información sobre varios, varias escuelas, si no me recuerdo. Acá está el código de la escuela, el distrito de la escuela, si la escuela pertenece a una localidad eh, de altos ingresos y de bajos ingresos o ingresos medios, y algunas características sobre esa escuela. Sobre todo, sobre todo las características de los padres que componen esa escuela y de los profesores que componen esa escuela, la cantidad de, de estudiantes. Es una base de datos de ejemplo que está en Internet. Y vamos a utilizar estas variables. Antes de hacer la regresión, ahí vamos a hacer un summarize, ¿ya? Un summarize de estas dos variables. Primero, ¿qué es H equal? Veamos dónde está H equal. Es calidad de la escuela. La escuela puede ser de alta calidad o no es de buena calidad. ¿Ya? Eso se define según los resultados de la escuela. Si la escuela ha tenido un buen desempeño, se le pone que es de buena calidad. Si ha tenido un mal desempeño en notas, en resultados en los censos educativos, se le pone que no es de buena calidad. ¿Qué más? La otra variable es ABG, AVG, que es la educación promedio de los padres. Entonces hay alguna teoría en, en economía de la educación que dice que el desempeño, bueno, la educación de los padres puede determinar el desempeño de sus hijos, ¿no? Y tiene mucho sentido, ¿no? Si en la casa los padres eh, están leyendo siempre, están trabajando en una cuestión académica, tienen recursos para ayudar a sus hijos en las tareas, pueden enseñarles cosas adicionales, entonces los niños también van a estar más incentivados a estudiar y van a tener mejor desempeño. Lo opuesto sucedería en hogares donde los dos padres no saben leer ni escribir, entonces no tienen cómo ayudar a sus hijos en sus tareas, no les pueden enseñar muchas cosas, entonces el desempeño de los niños también va a estar mermado. Por otro lado, padres más educados eh, tienen la conciencia de que la educación es importante y por tanto podrían estar más involucrados en la educación de sus hijos y también más involucrados
en la escuela, ¿no? Pueden exigir más a la escuela, pueden participar en las asociaciones de padres, pueden estar pendientes de qué sucede en el colegio, si va mal, si el colegio se está desempeñando mal, quizás meten presión para que se mejore. Entonces, sí, las características de los padres, en particular su educación, puede afectar el desempeño de los colegios. Entonces, acá tengo una variable que es esta de calidad de la escuela, que toma valores 1 y 0, es solamente una binaria. Y el promedio de una variable binaria se entiende como el porcentaje. O sea, acá el 32,58% de escuelas es de alta calidad. El resto son escuelas de mala calidad. Y acá tenemos la educación de los padres, que en este caso es una categórica. Es una categórica que va de 1 a 5. Ah, no es una categórica, es una continua. Una continua. Deben ser eh, educación promedio. Es una continua. Es una continua que va de 1 a 5, donde el promedio es 2,75. Entonces, a nosotros en nuestras primeras clases de econometría, lo que nos han enseñado es la regresión lineal clásica, ¿no? La regresión lineal clásica sigue un conjunto de supuestos, por ejemplo, el supuesto de normalidad de los residuos, el supuesto de ortogonalidad, el supuesto de linealidad en los parámetros, el supuesto de residuos no esféricos, es decir, que no haya autocorrelación entre residuos, que no haya heteroscedesticidad, ¿no? Un montón de supuestos. Y se cumplen esos supuestos, yo puedo hacer una regresión simple, que es un MCO, ¿no? Una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Y para hacer en stata esa regresión, simplemente el comando es rec y pongo primero la variable y y luego la variable x. Y acá tengo la regresión, donde los coeficientes, bueno, el coeficiente de la variable x es este y la constante es este. ¿Cómo se interpreta el coeficiente? El coeficiente se interpreta, vamos a escribir acá. Acá tendríamos la variable y, que es igual al beta 0, que sería la constante, más el beta 1, que multiplica la variable x. Este beta 0, que sería el intercepto, en este caso menos 0,85, se interpretaría como el valor de y cuando x es 0. Cuando x es 0, todo esto es 0, así que el y toma el valor de beta 0. El beta 0 se interpreta como el valor de y cuando x es 0. El beta 1 se interpreta como el efecto marginal de x sobre y, es decir, la derivada de y respecto a x. Si, por ejemplo, ese sería el beta 1, la derivada de y respecto a x. Si ese beta 1 me sale 0,4286, que es lo que me sale ahí, yo diría que un aumento en x de una unidad aumenta y en 0,42 unidades, ¿no? En este caso, lo que me diría es, si la educación de los padres aumenta en 1, entonces la calidad de la educación aumenta en 0,42. Ese sería ese beta que acá, ese beta 1 que acá se encuentra como el coeficiente de la variable x, en este caso average de la educación de los padres. Y bueno, acá el p-value me sale 0. Estos p-values se refieren a la significancia individual. Si esta variable es significativa estadísticamente y si el coeficiente es significativo estadísticamente. ¿A qué se refiere significativo estadísticamente? Que este valor que yo he encontrado, que es el coeficiente, no sea distinto, o sea, sea distinto a 0. Nosotros recordamos que como estamos trabajando solamente con muestras, estos parámetros, estos coeficientes, no son coeficientes fijos.
Para tener el coeficiente exacto, yo debería tener la población, la información de toda la población. Pero como no tengo información sobre toda la población, solamente tengo una muestra. Con esta muestra en particular, me sale que el coeficiente es este. Si yo sacara otra muestra, probablemente me saldría un valor distinto, quizás 0,40. Si agarro otra muestra, me podría salir 0,45. Si agarro otra muestra, me sale 0,60. Si agarro otra muestra, me sale 0,2. Entonces, este test, el test de significancia individual, lo que me está diciendo es, este valor, si yo lo repito con diferentes muestras, este valor me va a seguir saliendo diferente a cero o me va a salir probablemente en algún momento igual a cero. Entonces, lo que saca esta data es un coeficiente, un intervalo de confianza. Entonces, ese valor a veces va a salir en este intervalo, entre 0,40 y 0,45. Entonces, en ocasiones va a salir 0,41, 42, 0,44. Rara vez va a salir menor a 0,40 y rara vez va a salir mayor a 0,45. Y como este intervalo no incluye al cero, entonces este valor casi nunca, es muy poco probable que salga igual a cero. Si este intervalo incluye al cero, lo que me está diciendo es que hay mucha probabilidad de que este valor, a pesar de que es positivo, podría salir cero. Y un coeficiente igual a cero, lo que me diría es que la variable x no tiene efectos en la variable y. Por eso se dice que es no significativo cuando acá en el intervalo me aparece el cero. Lo mismo con la constante. En este caso, la constante me sale negativo y el intervalo de confianza me sale desde 0,92 hasta 0,78. Este intervalo no incluye al cero, así que este número, lo más probable es que nunca sea cero, que siempre sea un valor negativo y cercano a ese coeficiente. Eso es la simplificación conjunta que me habla cuán importante son las variables o la constante que estoy incluyendo. Si quiero hablar de significancia conjunta, esto es significancia individual. Si quiero hablar de significancia conjunta, me tengo que fijar en el test que se hace con el valor f. Acá está la prueba F de Fisher, donde tengo que incluir los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad es 1, porque estoy utilizando solamente un X, y 1156, porque tengo que incluir solamente a los que tienen información, eh, a los que tienen datos, ¿no? En este caso, yo tengo 1158 observaciones con datos. A eso le tengo que quitar 1, porque estoy incluyendo un X, y le quito otro 1 por la constante. Entonces acá tendría 1158 menos 2, 1156. Hago la prueba de Fisher y me sale que la probabilidad de que esta estimación no sea relevante es 0. Si me sale menor a 0,05, digo que mi modelo es significativo en su conjunto. O sea, el modelo está bien. El modelo explica bien. ¿Qué quiere decir que el modelo explica bien? Que movimientos de X sí generan movimientos en Y. Un modelo no significativo sería que movimientos de X no generan movimientos en Y. Es decir, el X no tiene impactos en Y. Esa información de que el movimiento de X sí mueve a Y también se puede ver en el R cuadrado. El R cuadrado, que va de 0 a 1, lo que me dice es, en este caso 0,4956, me dice, los movimientos de X explican el 49,56% los movimientos de Y. Si me saldría
1 acá, lo que diría es, los movimientos de X explican el 100% de los movimientos de Y. Si me sale 0 en el R cuadrado, los movimientos de X explican el 0 en 0% los movimientos de Y. Y los movimientos de las variables se miden con la varianza, ¿no? La varianza me dice cuánto se mueve una variable, cuánta dispersión hay en los valores de una variable. Entonces, el R cuadrado también se puede interpretar como el porcentaje de varianza que explica la varianza de la otra variable. Por ejemplo, acá diría, la varianza de X explica el 49,56% de la varianza de Y. Eso quiere decir que Y también se mueve por otros factores. Acá para llegar al 100% falta más del 50%. Entonces Y también se puede mover por otras cosas. Esas otras cosas quizás yo podría agregarlas como otras variables X, pero es casi imposible que yo logre tener un R cuadrado 100%. Usualmente el R cuadrado nunca llega a 100%. Acá aparece un R cuadrado ajustado que siempre va a ser menor al R cuadrado típico y tiene que ver con un castigo que se le hace al R cuadrado. Se llama ajustado porque castiga al R cuadrado. ¿Por qué? Hace algunos años, bueno, hace algunas décadas, cuando ustedes leían un paper en economía, la cantidad de variables X que uno incluía eran enormes. Podían tener tablas de regresiones con 30, 40 variables X. Y eso era aceptado típicamente y era normal, pero los economistas o los econometristas se dieron cuenta que inclusive cuando uno mete variables X por montones, inclusive siendo variables irrelevantes, el R cuadrado siempre aumentaba. Entonces había esta noción de ir aumentando variables X a pesar de que eran variables irrelevantes. ¿Por qué? Porque me mejoraba el R cuadrado. Entonces, no sé, estoy explicando calidad de las escuelas y agregaba una variable que era clima. Clima de la temperatura, las lluvias. A pesar de que eran irrelevantes, que la teoría no respaldaba que yo incluya esas variables, igual las ponía. ¿Por qué? Porque aumentaba mi R cuadrado. Y eso era contraproducente porque malograba mi modelo, ¿no? La teoría me decía que no tiene nada que ver esa variable, pero igual la agregaba porque mi R cuadrado crecía. Entonces, eso generaba ciertos sesgos. Por tanto, se creó el R cuadrado ajustado, que lo que hace es que castiga tu R cuadrado si tú agregas muchas variables. Seguro han visto en fundamentos la fórmula del R cuadrado ajustado, donde se castiga, donde se divide el R cuadrado entre la cantidad de variables del modelo y se premia si tu base de datos es grande. No vamos a ver la fórmula acá, pero el R cuadrado ajustado en términos simples castiga cuando incluyes muchas variables y premia cuando tu base de datos es grande. Entonces el R cuadrado se interpreta de esa forma. ¿Qué más? El R cuadrado, si bien es cierto, uno busca que sea lo más grande posible, no necesariamente un R cuadrado grande es lo mejor. Inclusive un R cuadrado muy grande puede ser síntoma de que estás trabajando mal. Si a ustedes les sale un R cuadrado de 1 o de 90 y tantos, yo sospecharía. Ese modelo debe tener algún problema. Por ejemplo, el semestre pasado, un chico estaba haciendo determinantes del PBI regional. Entonces hizo determinantes del PBI regional, donde su variable y era el PBI de cada región y puso beta 0 más beta 1 y un montón de determinantes, ¿no? Como la educación promedio de, de la región, el stock de capital,
la cantidad de personas que pertenecen a la población económicamente activa, un montón de cosas. Y se le ocurrió agregar el PBI, el PBI per cápita. Y nuestro amigo estaba muy feliz porque le salía un, un R cuadrado de 97, creo, 0,97, que es enorme. Pero en realidad su estimación estaba mal hecha porque estaba incluyendo el PBI per cápita. Y teóricamente el PBI per cápita es simplemente el PBI entre la población, ¿no? Entonces, en realidad, esta variable es esta, ¿no? Entonces no tiene sentido agregar tu Y al otro lado solamente dividido entre 100, ¿no? O sea, acá había un problema de simultaneidad porque esto es simplemente esto dividido pero este PBI per cápita es simplemente esto dividido entre la cantidad de población. Entonces, esa estimación estaba pésima porque teóricamente no se debería agregar esto, pero matemáticamente él estaba feliz porque le salió un R cuadrado muy alto. Eventualmente tuvo que quitar esto y se dio cuenta de que su R cuadrado era 0,30. Estuvo muy triste, pero luego se dio cuenta que no que era suficiente con un R cuadrado de 0,30. En otras ocasiones, también el R cuadrado puede ser confuso. Por ejemplo, si yo hago una regresión entre muertes por ahogamiento y quiero explicar las muertes de ahogamiento con cantidad de helados que se vende, me va a salir un R cuadrado muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque las muertes en ahogamiento se dan en verano y los helados se venden más en verano. Entonces, estoy segurísimo que haciendo una regresión de ese tipo me va a salir un R cuadrado enorme. Pero no porque los helados determinen que la gente se muera por ahogamiento, sino porque hay una variable detrás que afecta tanto a helados como a muertes por ahogamiento. Entonces, en realidad, si bien es cierto el R cuadrado y la significancia individual y la significancia conjunta son indicadores de que nuestro modelo funciona, lo que manda siempre es la teoría. Yo no puedo hacer esta regresión así y de frente decir los helados tienen algo que ver con las muertes con ahogamiento. Yo tengo que, lo primero es fijarme en la teoría. Y claramente la teoría nunca me va a decir que la venta de helados tiene que ver con las muertes por ahogamiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos números pueden ser altos, pueden decirme que el modelo es genial, no hay que dejarse llevar solamente por el número, sino hay que dejarse llevar por la teoría. Estos números, estos estadísticos, estos resultados son simplemente un apoyo a la teoría. La teoría siempre va a estar por adelante. ¿Qué más? Bueno, este R cuadrado, en realidad, saber si tu R cuadrado es bueno o es malo, tiene que ser comparativamente con los, con las investigaciones similares a la tuya. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, mi R cuadrado que me salió era de 0,05, lo cual uno diría, eso es un R cuadrado muy chiquito, entonces mi tesis no sirve, ¿no? Uno diría, tu tesis no sirve porque tu R cuadrado es muy chiquito, ¿no? Pero resulta que el R cuadrado no se tiene que ver de forma absoluta, sino de forma relativa en comparación a las investigaciones similares a la tuya. Entonces, yo reviso otras investigaciones parecidas a la mía, que también hablan del mismo tema, y me doy cuenta que la mayoría de investigaciones va de 0. Los R cuadrados de las investigaciones similares a la mía, son de 0,3, 0,02, 0,6, 0,4. La mayoría de bueno, 0,04.
Entonces, en realidad, mi R cuadrado está más o menos por ahí, ¿no? Y eso tiene que ver con los temas que ustedes investigan. Mi tema de investigación en tesis fue sobre violencia doméstica. Y la violencia doméstica es un tema muy complejo. Hay miles de determinantes que tienen que ver con la violencia doméstica, determinantes que tienen que ver con las características de la persona, con las características de la víctima y tanto del victimario, características institucionales, de justicia, características sobre cultura, sobre idiosincrasia, sobre creencias, sobre acceso a servicios públicos, sobre protección a las familias, sobre funcionamiento de la policía. O sea, hay miles de determinantes de la violencia. Y los modelos simplemente son aproximaciones. En un modelo yo nunca voy a poder incluir las miles de variables que existen y tampoco voy a poder tener un modelo teórico y un modelo matemático que permita abordar toda esa complejidad. Entonces, es normal que en temas complejos como violencia, como crimen, como salud, como desnutrición, como anemia, los R cuadrados sean chiquitos. Si ustedes sacan un R cuadrado, tienen que compararlo con los temas similares a los suyos. Cuando trabajé en temas de anemia, los R cuadrados iban más o menos en 0.10, 0.15, y eso es suficiente. Cuando trabajé en temas de crimen, los R cuadrados iban de 0.10, 0.11, 0.13, nada más. Cuando trabajé en temas de macro, los R cuadrados iban de 0.6, 0.7, a veces 0.8, ¿no? En macro los R cuadrados son más altos, usualmente porque los temas son menos complejos en términos de determinantes, ¿no? Si quiero hacer una investigación sobre los determinantes de las exportaciones, eso es mucho más fácil simplificar la complejidad, ¿no? No es muy complejo. ¿De qué dependen las exportaciones? Básicamente de términos de intercambio. Los términos de intercambio es la relación entre precios de exportación y precios de importación. ¿Qué más tengo que ver? La complejidad económica. Tengo que ver quizás la facilidad en el comercio internacional, la apertura comercial. Pero en realidad no hay muchos determinantes de las exportaciones. Básicamente depende del precio de mis exportaciones, del precio relativo de mis importaciones, depende de cuán bien integrado estoy con el comercio internacional y no hay mucho más, ¿no? Entonces, en temas macro, los R cuadrados son usualmente más grandes. De todos modos, tener R cuadrados mayores a 0.9 ya es medio sospechoso. El modelo ya debe tener algún problema de multicollinealidad, algún problema de doble causalidad, algún problema de mala definición de variables. Entonces, no se rompan la cabeza tratando de encontrar R cuadrados enormes. Busquen R cuadrados que estén en el rango de R cuadrados de los temas similares a ustedes, ¿ya? Esa es una recomendación. ¿Qué más? Bueno, en este caso, yo he hecho una regresión simple, pero he cometido un error grave. El error grave que he cometido es hacer una regresión MCO, una regresión lineal, cuando mi variable y es una variable de ceros y unos. Acá hemos visto que mi variable y, que era alta calidad de las escuelas, es una variable que toma 0 y 1. Y es una variable binaria. Y una variable binaria es una variable limitada. Limitada porque solamente puede tomar dos valores. Entonces, en este caso, está mal utilizar una regresión MCO lineal, sino debería utilizar un logit o un product. ¿Por qué está mal utilizar eh, un, una regresión lineal cuando tengo una variable binaria? Por muchas razones. Una razón
es que las predicciones que yo voy a sacar con esa, con ese modelo lineal pueden ser negativas y pueden ser mayores a uno. Y eso es imposible, ¿no? Porque las probabilidades no pueden ser negativas y las probabilidades no pueden ser mayores a 100%. Por definición, las probabilidades están restringidas entre 0 y 100%. Y acá, cuando hago una predicción de los valores de Y, me salen valores negativos y me salen valores mayores a 1. Eso está mal. Por definición está mal. Es una mala predicción. Otra razón es que el R cuadrado me va a salir muy chiquito. No porque el modelo esté mal, sino porque asumiendo, eh, estoy utilizando un modelo incorrecto. Otro es que hay heteroscedasticidad. Acá no tengo pizarra, pero en cualquier libro van a encontrar una comprobación de por qué una estimación por MCO cuando uno tiene variables binarias tiene heteroscedasticidad. O a ver, creo que tengo pizarra. Vamos a ver. Tengo pizarra. Ah, vamos a ver acá. ¿Qué es heteroscedasticidad? Vamos a... Heteroscedasticidad es un problema econométrico que sucede cuando mis errores de estimación están correlacionados con mi variable X. ¿Cómo así? Veamos. Pongamos que acá tengo mi eje X, donde va a estar mi eje Y, donde va a estar la variable Y. Acá tengo mi eje X, donde va a estar mi variable X. Y tengo un montón de observaciones. Tengo varias observaciones. Estos, estos círculos van a ser mis observaciones. Supongamos que el eje X son ingresos, perdón, eje Y, ingresos, y el otro eje es educación. Acá es ingresos y acá es educación, ¿no? La teoría dice que más ingresos, pero más educación, más ingresos, ¿no? Por eso todos ustedes están en la universidad, yo también. Más educación, más ingresos eventualmente. Y cuando yo hago una regresión lineal, lo que estoy hallando es la línea que permite minimizar los errores de estimación. Un MCO significa mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Lo que hace MCO es lo siguiente. Se pregunta, vamos a poner otro color acá. Está. Voy a ponerlo en amarillo. Esta distancia entre la observación y la predicción, esta línea es la predicción
que sale del MCO. Esta distancia es el error de estimación. Según, según lo que yo observo, esta persona, que es ese círculo que voy a, este círculo, según lo que observo, esa persona que está ahí gana, tiene ingresos. ¿Qué es esto, no? Gana, tiene un ingreso acá. Pero, según el modelo, esta persona que tiene esta educación debería ganar esto, lo que está sobre la línea del MCO, ¿no? La línea azul continua, esta línea azul es la línea MCO. Según lo que observo, esta persona tiene ingresos acá, pero según el modelo, una persona con esa educación debería ganar esto. Esa distancia es el error de estimación. Para cada una de las personas de la base de datos hay un error de estimación, ¿no? Algunos errores más grandes, algunos errores acá para cada uno, ¿no? Si yo saco esos errores, algunos errores son positivos, algunos errores son negativos. Entonces, ¿qué hago yo? A cada uno de esos errores le voy a llamar error 1, error 2, error 3, ¿no? Y yo voy a luego sumar todos esos errores. Vamos a poner acá. Cada uno de esos errores se va a llamar E. El error 1, el error 2, el error 3. Y lo sumo. Pero como algunos son positivos y otros son negativos, esa suma va a salir cero. Para que la suma no salga cero, elevo al cuadrado. Esos errores los voy a elevar al cuadrado de modo de que todos se vuelvan positivos. Elevar al cuadrado es una forma de convertir a positivo todo. Vamos a borrar esta parte. Uy. Esos amarillos son los errores para cada uno de los individuos. Lo elevo al cuadrado y el objetivo del MCO es minimizar la sumatoria de esos errores al cuadrado. Cuando yo minimizo eso, me van a salir los parámetros beta 0 y beta 1. Ese es el objetivo del MCO. Pero acá hay un problema. Resulta que en ocasiones estos errores pueden estar correlacionados con la variable educación, con la variable X. ¿Por qué? En este gráfico yo lo he hecho adrede. He puesto que los errores de estimación sean bien chiquitos acá, cuando la educación es pequeña, cuando la educación es baja. Acá el error de estimación es bien chiquito acá. Acá también el error de estimación es bien chiquito. Pero los errores de estimación acá son más grandes. Entonces, los errores de estimación son chiquitos cuando la educación es baja y los errores de estimación son grandes cuando la educación es alta. Eso, cuando los errores están correlacionados con la variable X, se llama heteroscedasticidad. Y eso es un problema, porque lo que me está diciendo es que la educación afecta los ingresos de forma distinta cuando la educación es baja de lo que afecta la educación a los ingresos cuando la educación es alta. Y tiene sentido, ¿no? Cuando la educación es baja en los primeros años de educación, imagínense, una persona que solo tiene primaria. Una persona que tiene solamente primaria, eh, las habilidades que aprendió en la primaria le pueden permitir tener un empleo, ¿no? Pero
Cuando la educación ya es el doctorado o la maestría, el postdoctorado, ese tipo de educación afecta los ingresos, pero de otra forma, ¿no? No es la misma forma. Ya no te sirve solamente para conseguir empleo, sino para tener muchas ventajas adicionales. Y también uno puede darse cuenta de eso de la siguiente forma. Todas las personas que solamente tienen primaria ganan más o menos igual, ¿no? Ganan el sueldo mínimo, ¿no? Pero no pueden ganar más. Todos son muy iguales. La gente que tiene solo primaria gana más o menos igual. La gente que tiene un doctorado es muy distinta entre sí. Puede haber una persona que tiene un doctorado, pero ya no trabaja, solamente hizo el doctorado porque le gustaba, eh, le gustaba sus temas de investigación, pero en realidad no trabaja, así que ya está, no tiene muchos ingresos. Pero hay otro que trabaja siendo profesor y gana más o menos bien. Mientras que otro que hizo el doctorado hizo un invento extraordinario en el doctorado y se hizo millonario. Entonces la simetría de ingresos cuando uno tiene doctorado es más grande de lo que uno eh, observa cuando tienes poca educación, ¿no? Todos los ingresos de gente con primaria es muy parecida. Es muy raro que alguien se vuelva millonario solamente con primaria, pero cuando la educación es alta, sí, ¿no? Uno se puede volver muy millonario porque hizo un invento extraordinario, pero también puede ser que esa persona solamente hizo el doctorado porque le gustaba la investigación y nada más, no tiene muchos ingresos. Entonces hay mucha simetría. Eso es un problema enorme en econometría y hay varias formas de solucionar. Vamos a ver en un rato alguna forma de solucionar. En el caso de variables binarias, eso, ese problema de heterocedacidad siempre va a estar presente. Siempre. ¿Por qué? Vamos a poner acá. Resulta que cuando tenemos variables binarias, en este caso cualquier variable y, los únicos valores que puede tomar estos circulitos es uno o cero. No hay forma, como es una variable limitada, solamente toma valores unos y ceros. Todos estos puntos solamente pueden estar en estos lugares. Pongamos que tengo, todos estos están en el valor uno, todos estos en el valor de cero. Si hago una regresión lineal, acá me saldría algo así. Y veamos los errores de estimación. Acá el error de estimación sería este. 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 Y así para cada uno. Que no voy a graficar todos. Pero se dan cuenta que bueno, si nos paramos acá, mientras más me alejo de este punto, se vuelve más grande el error de estimación. Mientras me alejo de este punto, más grande se vuelve el error de estimación. Igual acá, ¿no? Mientras más me alejo de acá, más grande se vuelve el error de estimación. Entonces, sí, dependiendo de dónde me pare en educación, el error de estimación va creciendo si me alejo de ese punto. Acá se dan cuenta que justos, alejándome de acá, el error de estimación se vuelve más grande. Y eso es exactamente heterocedacidad, ¿no?
El error de estimación, su tamaño del error de estimación depende del valor de la evocación, de la variable X. Entonces, cuando tenemos variables binarias y las estimamos por MCO, siempre va a haber el problema de heterozeisticidad. Por eso es que hacer estimaciones con MCO en este contexto está mal. Lo que debería hacer es aplicar un logit o un probit. Un logit, un probit, lo que hace es asume, difícil graficar esto, un logit, un probit, asume que, vamos a tratar de dibujar, asume una distribución de probabilidad. Puede ser una distribución logística o puede ser una distribución normal estándar. Esa distribución está limitada entre 0 y 1 y tiene esta forma de S. Esa distribución en forma de S, sea logística o sea normal estándar, lo que hace es que las predicciones de mi modelo estén limitadas en 0 y 1, entre 0% y 100%. Se corrige un poco la heterozeisticidad y el R cuadrado mejora bastante. Es por eso que acá hago un logit y luego voy a hacer un probit. El logit y el probit son utilizados usualmente de forma indistinta. Da lo mismo utilizar logit o probit. Por cuestiones de exigencia computacional, se recomienda utilizar logit. Logit asume una distribución de probabilidad más sencilla que de la del probit. Si ustedes recuerdan, cuando vieron, cuando vieron, cuando vieron estadística, una distribución logística tenía esta función densidad, que parece compleja, pero si la comparamos con la función densidad mm, normal estándar, una normal estándar tiene una función de densidad mucho más compleja, ¿no? Que acá tiene parámetros, tiene un valor pi, esta es mucho más compleja. Entonces, computacionalmente, hacer un probit puede demorar más tiempo que hacer un logit. Y usualmente cuando uno tiene muchas variables y las variables son categóricas, eh, tienen muchas categorías o son binarias, un probit a veces no converge y el logit sí converge. Entonces, mientras más complejo es el modelo, el probit tiende a fallar. No porque sea malo, sino porque su distribución de probabilidad es muy compleja y puede hacer que los parámetros no converjan. Pero el logit siempre está ahí y el logit casi nunca falla. A pesar de que tengas un modelo complejo, siempre va a correr. Es raro que no converja. Claro que si ponen parámetros o variables muy complejas, ya muchas variables y todas las variables muy complejas, puede fallar, no converger, pero mejor, al menos para mí, al menos yo recomiendo utilizar logit en lugar de probit. Cuando yo hago un logit y un probit, los parámetros, los coeficientes que encuentro acá, son parámetros que se llaman logaritmos del odds ratio. Estos parámetros, estos coeficientes, no se interpretan de la misma forma que uno interpreta los parámetros de la regresión MCO. Estos parámetros del MCO son los efectos marginales, ¿no? Que hemos visto que es la derivada de y respecto a x. En el caso de logit y probit, esos coeficientes no son los efectos marginales y no se pueden interpretar como se hacía en MCO. Estos son logaritmos de los odds ratios. Entonces, este parámetro
Si yo quiero interpretarlo, lo debo transformar a efectos marginales. ¿Cómo se transforman a efectos marginales? Con ese comando que se llama margins, coma, derivada de y respecto a x. Recién cuando hago esta transformación, los valores que me salen acá se pueden interpretar de la misma forma como se interpretaban en MCO. ¿Sí? Por eso es que cuando ustedes leen papers con Logit o Probit, nunca, casi nunca, van a encontrar la estimación esta. Nunca. Si lo ponen, lo van a poner a los anexos o al apéndice. Lo que van a presentar son los efectos marginales. Estos valores que me da, que son los coeficientes eh, Probit, los coeficientes Logit, que son los odds ratios, los logaritmos y los odds ratios, no se pueden interpretar fácilmente. Entonces, no se usan. Lo máximo que se puede interpretar acá es el signo, que es positivo, pero el valor en sí no se puede interpretar. Entonces, si ustedes van a utilizar Logit o Probit en sus trabajos, tienen que presentar los efectos marginales. Este efecto marginal recién se puede interpretar esto, ¿no? Un aumento en la educación de los padres en una unidad aumenta eh, en 0,37 en 37% la probabilidad de que eh, el colegio sea de buena calidad. Y lo mismo en el caso del producto. Esa es la forma en la cual se debe presentar el logic del producto. Acá está justo el gráfico que yo les puse. Acá está graficado todas las observaciones donde la variable y tiene el valor de 1 y acá todas las observaciones donde tiene la variable, el valor de y en 0. Y acá, como les decía, las predicciones no calzan, ¿no? Acá se va mayor de 1, que no tiene sentido, y acá menor a 0, que tampoco tiene sentido. ¿No? En cambio, si hago la estimación con el logit, lo que me salen son predicciones que sí van desde 0 hasta 1, ¿no? Eso es lo que hace el logit y el product. Limita los valores predichos al intervalo 0,1. Y lo mismo con el product. El product también hace lo mismo. Si yo grafico las predicciones del logit y del product, se van a dar cuenta que son muy similares, ¿no? Ambas tienen forma de S, solamente que hay un pequeño desfase en esta parte de acá y en esta parte de acá. El logit tiende a ser un poquito más panzón que el product, ¿no? Su panza acá es un poquito más pronunciada de lo que es el product. El logit es más panzón. Otra cosa que deben saber. Seguro ustedes han visto en algún paper de evaluación de impacto, sea de regresión discontinua, de matching, de lo que sea, métodos así cuasi experimentales, que en algunos métodos cuasi experimentales que están publicados en revistas top, utilizan MCO para hacer estimaciones con variables binarias. Y están en las revistas top. Y siempre me preguntan, ¿por qué esas investigaciones utilizan MCO cuando en realidad deberían utilizar Logit? Hay un, hay una observación interesante. Ustedes se dan cuenta que en este punto central, tanto el Logit como el Probit coinciden exactamente. Si yo hago un MCO, vamos a poner acá un MCO.
A ver, dame un segundo. Justos en la parte central, el logit, el probit y el MCO coinciden. ¿Se dan cuenta? Justos en la parte central, los tres coinciden. Ese punto central es justos en el promedio de la variable X. Si yo saco el promedio de educación de los padres, ese promedio es 3 puntos tantos, que coincide exactamente en este punto. Lo que quiere decir es que las predicciones del logit, del probit y del MCO en el punto promedio de X es el mismo. La predicción es la misma en ese punto. Entonces, en ocasiones, da lo mismo utilizar logit, probit o MCO cuando mi objetivo es el promedio de X. Si mi objetivo es estudiar toda la distribución de X, entonces está mal utilizar MCO porque MCO discrepa del logit y del probit en la gran parte de rango de la variable X. Pero si mi objetivo es solamente estudiar el valor promedio, entonces da lo mismo utilizar logit, probit o MCO. Esa es la única razón por la cual en esos papers utilizan MCO con variables binarias, porque su objetivo es hallar el efecto en el promedio. Entonces, no se, no se preocupen si ven un paper así top, en una revista top, donde utilicen MCO con variables binarias. Su objetivo es distinto a lo que usualmente se hace. Ok, ahora aprovechemos para ver una base de datos que se llama base ENDES 2016. Esta base es un segmento de la ENDES, de la encuesta demográfica y salud del 2016, donde tenemos información sobre varios individuos. Tenemos su edad, su sexo, algunas características sobre el sexo del niño, su edad en meses, eh, su peso, su talla, si tiene alguna lengua materna, su quintil de nivel socioeconómico, es decir, si es muy pobre, rico, muy rico, o está en la mitad de la distribución, un índice de riqueza. Con toda esa información, vamos a hacer algunas estimaciones. Vamos a ver si el programa Juntos tiene algún efecto, pero vamos a ver los determinantes del programa Juntos. El programa Juntos es un programa de transferencias condicionadas. Se llama condicionadas porque a las madres se les condiciona a que lleven a sus hijos a sus controles de crecimiento y que los manden al colegio. Y a cambio de eso se les da un pago de 100 soles mensuales o 200 soles bimensuales. Son 200 soles bimensuales porque para evitar que vayan todos los meses y generen colas o gasten en transporte, se les paga de frente cada 2 meses 200 soles. Esto solamente es para madres en situación de pobreza y en la zona rural. En los últimos meses ha habido eh, un proyecto para extender esto a hogares urbanos, pero por lo pronto solamente es a hogares rurales. Entonces, el módulo, bueno, en la ENDES hay un módulo que se llama Programas Sociales, y con ese módulo podemos saber si el hogar accede a Juntos. Acá vamos a ver cuántos acceden a Juntos. Me dice que 1.228 observaciones acceden a Juntos, lo cual representa el 16,28% de mi muestra. Y vamos a trabajar con las siguientes variables: cantidad de miembros del hogar, el índice de riqueza. El índice de riqueza es una construcción que hace una variable construida
por el INEI, que toma valores negativos y valores positivos. Este índice es simplemente un puntaje Z, donde 0 indica que la familia tiene riqueza promedio. Si es negativo, es que la familia tiene menos riqueza que el promedio de la muestra, y si es positivo, tiene más riqueza que el promedio de la muestra. Este 1-2 se refiere a desviaciones estándar. Entonces, estos hogares tienen 2 desviaciones estándar de riqueza por encima del promedio. Este hogar tiene -1 desviación estándar riqueza respecto al promedio de, de hogares. Con ese índice de riqueza, uno puede separar los hogares en grupos. Lo que hace el INEI es separa el 25%, perdón, el 20% más pobre, el siguiente 20%, el siguiente 20%, el siguiente 20%, el siguiente 20%. Al primer 20% le llaman muy pobres, al siguiente 20% pobres, al siguiente 20% medio, al siguiente 20% rico y al siguiente 20% muy rico. También tenemos información del área, si es urbana o rural. Tenemos información de la edad de la madre, la ubicación de la madre, la lengua de la madre, si es lengua indígena o no es lengua indígena, y si la madre trabaja o no trabaja. Acá tenemos información estadística sobre las variables y hagamos una regresión. Primero eh, una regresión MCO. Ya sabemos cómo interpretar esto, es un MCO normal, donde me dice que el número de miembros del hogar aumenta la probabilidad de pertenecer a juntos, el índice de riqueza disminuye la probabilidad de acceder a juntos. Y algo que me olvidé de contarles hace un rato era cómo solucionar heteroscedasticidad. Hay varias formas de solucionar heteroscedasticidad. La forma más simple es ponerle la opción Robus. La opción Robus, que acá aparece, es la forma más simple de corregir heteroscedasticidad. Pero al ser la más simple es la menos eficiente. Esa forma se utiliza usualmente cuando yo no sé la razón por la cual hay heteroscedasticidad. Entonces, yo sé que hay heteroscedasticidad, pero no sé por qué. Entonces utilizo Robus. El Robus lo que hace es simplemente crea una matriz de varias psicovarianzas que sirve luego para corregir la estimación. ¿Ya? Pero si hay otros métodos, como utilizar clúster. Cuando yo conozco el clúster, hacerlo por bootstrapping. El bootstrapping es hacer estimaciones repetitivas utilizando submuestras, o hay otros métodos acá. Estos métodos usualmente sirven cuando yo conozco la razón que genera la heteroscedasticidad. En este caso, estoy corrigiendo con el clúster. ¿Por qué estoy corrigiendo por el clúster? Porque yo conozco que la ENDES se levanta utilizando clusters. La aleatorización que se hace para levantar la muestra se hace por clusters, por conglomerados. Es decir, el territorio peruano se divide en territorios más chiquitos, se sortea qué territorios chiquitos se van a encuestar. Dentro de cada clúster o conglomerado se sortea a qué hogares se van a, a encuestar. Entonces, como se conoce esa estructura o ese diseño muestral, se puede corregir por clusters. Igualito puedo hacerlo si sospecho que hay heteroscedasticidad en el logit y también si hay heteroscedasticidad en el product. Acá lo que estoy haciendo es estimar por logit y por probit, sacar los efectos marginales, pero lo interesante viene acá. Cuando trabajo con logit y probit, yo puedo sacar sacar los efectos marginales, pero también puedo jugar un poquito con los datos.
Acá lo que estoy haciendo es decirle a Stata, calcúlame cuál es la probabilidad que una persona acceda a Juntos si tiene una lengua indígena, si no trabaja, eh, si la edad de la madre es 45 años y si tiene 6 años de educación. Y acá me dice, una persona con esas características tiene 23,42% de probabilidad de ser beneficiario de Juntos. Acá hago lo mismo, pero con otras características. Acá le digo que la persona tiene una lengua indígena, no trabaja y tiene 45 años de edad. Me dice, una persona con esas características tiene una probabilidad de acceder a Juntos de 21,15%. Y así puedo jugar. Acá cambiemos. Una persona que no tiene una lengua indígena, que sí trabaja y que tenga, no sé, 20 años de edad. Y me sale que tiene 12,22% de probabilidad. Y tiene sentido, ¿no? Es una persona que trabaja, probablemente tenga ingresos, entonces no necesita al igual, no necesita Juntos. Y así pueden jugar usualmente. Otra cosa, acá, cuando yo tengo variables categóricas, lo que tengo que hacer es poner este símbolo y punto adelante de la variable, para que Stata sepa que la variable es categórica. Por defecto, Stata utiliza las variables pensando que son continuas, ¿no? Como la edad, como el peso, como la talla, son variables continuas. Pero si estoy utilizando variables categóricas, como, no sé, nivel de pobreza, eh, máximo grado de educación que la persona aprobó, máximo nivel de educación que aprobó. Si son categóricas, tengo que ponerle un i adelante. Si no lo hago, mi estimación va a salir cualquier cosa, no va a tener sentido. En estricto, también deberíamos poner c punto adelante para decir que es una variable continua, pero no es necesario. Pero si quieren lo pueden poner. ¿Qué más? Si quiero hacer una interacción entre variables, puedo utilizar lo siguiente. Supongamos que tengo la variable x y la variable y. Si quiero multiplicar las variables, puedo poner Michi o numeral en el medio de las variables. Supongamos que quiero hacer interacción entre las dos variables. Ambas son continuas, así que le voy a poner continuo, continuo, y le voy a poner el simbolito de numeral en el medio. Esto significa multiplicación de dos variables continuas, una que es la V136 y otro el WI. Eso quiere decir multiplicación de las dos variables. También puedo hacerlo con variables categóricas. Por ejemplo, acá puedo ponerle esta categórica con esta continua. Acá le pongo continua y acá le pongo multiplicación. Es una forma de poner la interacción entre dos variables. También hay la forma de ponerle doble numeral. El doble numeral no solamente significa multiplicación, sino todas las posibles interacciones entre las variables. Por ejemplo, esto es equivalente a decir lo siguiente. Todas las posibles interacciones entre las dos variables. Una posible interacción es solamente la variable solita V136. La otra es solamente la variable índice de riqueza. Y la otra variable es la multiplicación entre estas dos. Entonces, poner doble numeral significa esto. Poner estas dos solitas y la multiplicación. Poner con un solo numeral solamente significa esto.
Pues eso es una forma de poner interacciones entre variables. Y es común utilizar interacciones, sobre todo en macro. En macro es necesario considerar tendencia, considerar interacciones entre variables. Entonces, consideren eso. Ok. ¿Qué más? Acá les pongo un ejercicio muy parecido, pero con la ENAU. Acá lo que quiero hacer es ver los determinantes de que la persona trabaje o estudie. Ustedes lo chequean esto. También se hace con Logit y con Probit. En este caso, he creado varias categóricas. La categoría cero es que la persona no trabaja ni estudia, los ninis, ¿no? Los ninis. La categoría uno, que es que solamente estudia. La categoría 2, que solamente trabaja. Y la categoría 3, que es que tanto estudia como trabaja. Lo chequean. Como es una variable y también ilimitada, porque solamente puede tomar estos valores, se trabaja con logit, pero con un logit multinomial. Es decir, que puede tomar varias categorías, múltiples, ¿no? Igual se puede calcular efectos marginales. Y acá abajo les he puesto un ejemplo de también variables limitadas, que son truncadas y censuradas. Las variables truncadas son variables donde yo no conozco, vamos a poner acá. Supongamos que tengo una variable y, donde si yo dibujo la distribución, supongamos que esta es la distribución de mi variable y. Vamos, eh, una variable continua, esa variable continua, que es mi variable y, toma diferentes valores. La mayoría de valores, la mayoría de observaciones tiene la variable y acá, muy pocos acá. ¿Qué sucede si por alguna razón mi base de datos no contiene información de estas personas acá? No conozco, solamente conozco esta parte. Esta parte de acá sí existe, solamente que no la conozco. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa de becas que lo que hace es solamente incluye aquellos que tienen notas mayores a 70, allá va la nota 100, ¿no? Si la persona tiene notas mayores a 70, supongamos que la nota va de 0 a 100, solamente los que tienen nota de 70 más son considerados para esta beca. Entonces, yo no tengo información sobre aquellos estudiantes que tengan notas menos de 70. Existen esos estudiantes, pero yo no tengo la información. Eso es una variable truncada, que la distribución ya no se conoce desde un punto. Este caso es una truncada a la izquierda, pero también puede haber una truncada a la derecha, que yo no conozca la distribución a un costado. Esas son variables truncadas. Y eso es parte de variables limitadas, porque yo veo que mi variable está limitada en un punto, ¿no? Otro tipo de variables es las variables censuradas. Las variables censuradas son variables que por definición no pueden tomar ciertos valores. Por ejemplo, si este Y es la nota que una persona tiene en su examen, resulta que por definición las notas no pueden ser mayores a 20, ¿no? Por definición, vamos a graficar. Supongamos que acá está 0 y acá está 20. Por definición, nadie puede sacar más que 20. Entonces, mi distribución va a estar así seguro. Muy poca gente es aprobada, las notas suben
Y justos, acá se trunca o se censura. Justos en la parte de 20. ¿Quiénes han sacado notas bajas? Aquellos que no estudiaron. ¿Quiénes sacaron 20? Los que estudiaron. Pero resulta que hay un grupo de chicos que estudió tanto que pudo haber sacado más de 20, pero no sacaron más de 20 porque la estructura del examen estaba diseñada para lo máximo 20. Entonces, se imaginan que este chico que está acá, o los chicos que están acá, acabaron el examen en la mitad del tiempo. Entonces, esos chicos estaban muy preparados, demasiado preparados. Si les hubieran dado más preguntas, probablemente hubieran sacado más que 20, pero por definición no pueden sacar más de 20. Y por eso se censuran en esa parte, se aglomeran en esa parte. Lo mismo sucede con los precios y las cantidades. Las cantidades y precios no pueden ser cero, no pueden ser menores a cero. Entonces, si yo tengo el consumo de cigarrillos, entonces hay mucha gente que va a contestar cero. Se aglomeran muchas observaciones en cero. A eso se le llaman variables censuradas. Tanto variables truncadas como variables censuradas se estiman con Tobit. El método se llama Tobit. El comando se puede llamar truncrec, que es regresiones truncadas, o el comando Tobit, pero ambos lo que hacen es simplemente un Tobit. ¿Qué hace el Tobit? Lo que hace el Tobit es observa que hay una distribución, pero va a tratar de simular que la distribución es continua. Pero lo que va a hacer es, acá, va a tratar de dibujar una distribución que sea lo más normal posible. O sea, a todos esos individuos que estaban truncados acá, los va a forzar para que se conviertan en una distribución lo más normal posible. Entonces, para eso lo que hace es una transformación de la distribución con unos pesos, pero eso ya es más técnico. La idea es que va a forzar a los que están acá para generar una distribución que sea normal. Hay un tipo de truncamiento que se llama sesgo de selección. Es un tipo de truncamiento que se llama truncamiento incidencial. El truncamiento incidencial o sesgo de selección sucede cuando yo no conozco a un grupo de mi muestra, pero no la conozco no porque me la hayan borrado, no porque no hayan sido encuestados, sino no los conozco porque ellos decidieron no ser conocidos. Por ejemplo, supongamos que acá no conozco esta parte y este es ingresos. Y los ingresos van de cero a cualquier cantidad. Y acá hay un montón de gente que está en cero porque no trabaja. Yo no los conozco, no los conozco porque esas personas decidieron no trabajar y como decidieron no trabajar, no tienen ingresos. Entonces, no es que por cuestiones del azar o por cuestiones de pérdida de información no los conozcan, sino que ellos han decidido no ser, no participar de ese tipo de personas. Entonces, yo sé que las características de los que no trabajaron son muy distintas a los que sí trabajaron. Por eso se llama sesgo de selección. Ellos se seleccionaron en la categoría trabajar o no trabajar. Y esa selección que hicieron hace que yo pueda observar sus ingresos o no pueda observar sus ingresos. Ese sesgo de selección o truncamiento incidencial se estima mediante Heckman. Heckman lo que me dice es,
Como yo sé que las personas se seleccionan, voy a plantear una ecuación de selección donde explique por qué participan del mercado laboral y una vez que calcule esa probabilidad de participar en el mercado laboral, recién voy a estimar los determinantes de los ingresos. O sea, acá lo que estoy haciendo es estudiar si la experiencia, estar casado, ser jefe de hogar, la educación, la edad y el sexo, determinan los ingresos de la persona. Pero si yo solamente haría esta ecuación, estaría mal, porque probablemente los que tienen ingreso cero es porque, no sé, decidieron no trabajar porque ya son millonarios, o porque tienen muchos hijos, o porque ya están jubilados, o porque ya están casados, entonces se van a ir de luna de miel un año o muchos años, o porque tienen tanta experiencia que, que haciendo una consultoría anual ya tienen mucha plata. Entonces, si yo estimo tal como está acá, estaría pecando de solamente estudiar a los que sí trabajan, pero a los que han decidido no trabajar, los estoy dejando de lado. Entonces, para corregir eso, tengo que, antes de estimar los determinantes, tengo que preguntarme por qué la gente decide trabajar o no decide trabajar. Y esto se aplica no solamente a estudios de ingreso, sino a cualquier otro tipo de investigación donde yo sepa que las personas pueden decidir ser observadas o no ser observadas. Por ejemplo, cuando yo estudio temas en salud, probablemente acá tenga gasto en salud, ¿no? Gasto en salud. Pero yo sé que la gente que gasta en salud es porque ha tenido algún problema de salud. Entonces debería aplicar una ecuación de selección donde me pregunte si la persona se enfermó o no se enfermó. ¿Por qué? Porque el hecho de enfermarse hace que yo revele mi gasto en salud. Si yo nunca me enfermo, entonces nunca voy a tener gasto en salud. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ok, chicos, sé que ha sido un poco aburrido repasar esto, pero al menos espero que les haya quedado algo que puedan aplicar en sus investigaciones. ¿Tienen preguntas, chicos? He escogido estos métodos porque son los métodos que más se utilizan, ¿no? MCO, Logic, Probit, Logic multinomial, Heckman. Todos esos son estimaciones que son las más utilizadas en tesis. Sé que hay métodos más complejos como los bares estructurales, las ecuaciones estructurales, regresiones discontinuas, pero son menos usadas. Lo que he tratado de hacer ahora es mostrarles un conjunto de modelos que, que son los más frecuentes. De todos modos, la mayoría de estos códigos los he sacado del libro Principles of Econometrics de, de, esta- de estos autores. Siempre me olvido el nombre. De Carter y Hill. Acá está Hill. Carter, Hill, Griffins y Lim, que ya les mostré la semana pasada cómo descargar las bases de datos y cómo descargar los do files. También está disponible en R, sus códigos. También está disponible en otros programas estadísticos. Así que esto es una buena herramienta si necesitan saber cómo hacer estimaciones. Y lo bueno es que no solamente hace la estimación, sino que interpreta los valores, los resultados los interpreta a lo largo del libro. Ok. Preguntas, chicos.
Entonces, no se olviden llenar su Excel para ordenarnos el viernes. Y eso es todo, chicos. Me quedo un rato más si alguien tiene preguntas y si no, ya nos vemos el viernes. Cuídense.